Buenas noches, estamos en este espacio de amantes del Círculo Polar con una sección que es iniciativa de un grupo de profesores de la licenciatura en Ciencias Sociales a propósito de los 100 años de publicación de La Vorágine de José Eustacio Rivera. Esta iniciativa la hemos llamado La Vorágine 100 años de lecturas. Esta sección estará cada tercer jueves de cada mes hasta noviembre, mes en el que se publicó la novela de José Eustacio Rivera y mes donde concluiremos con una serie de reflexiones, discusiones, lecturas desde distintas ópticas sobre la novela con un espacio que buscamos que se convoque a la ciudadanía en general para hacer una lectura en voz alta. En el programa de hoy tenemos la participación de la profesora de la Universidad de los Andes, Margarita Serge, una de las editoras de la edición cosmográfica editorial de la Universidad de los Andes, quien nos va a acompañar un momento para hablarnos un poco sobre lo que implicó la construcción de esta edición cosmográfica. De igual forma tenemos al profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el profesor Jorge David Sánchez, y estaremos conversando con ellos, el profesor Omar Garzón y quien les habla, Diana Gómez Navas, profesores de la licenciatura en Ciencias Sociales. Bien, entonces vamos a empezar con una pregunta tanto para la profesora Margarita Serge y para el profesor Jorge David Sánchez, una pregunta de entrada a todas estas reflexiones, debates y lecturas sobre la vorágine, una pregunta sobre cuál consideran ustedes que es la importancia de la vorágine en estos 100 años de su publicación. Entonces yo creo que le damos paso primero a la profesora Margarita Serge. Hola, buenos días a todos. Yo antes de responder la pregunta quisiera agradecerles por la invitación a participar en este espacio, La Vorágine 100 años de lectura, en particular a la profesora Diana Gómez de la Universidad Distrital. Bueno, con respecto a cuál es la importancia de La Vorágine a 100 años de su publicación, hay algo que me parece muy importante señalar, y es el hecho de que La Vorágine, a pesar de que en un primer momento, cuando fue publicada, se consideró que su contenido era ficticio, tendió a leerse como una novela de aventuras, una novela de ficción en la selva. A pesar de eso, lentamente con el tiempo fue tomando forma la idea central de Rivera, que era la idea de denunciar y de poner en evidencia lo que estaba sucediendo para esos momentos en la Orinoquía y en la Amazonía, con la puesta en marcha de lo que se llamó en ese momento el modelo extractivo exportador. Es decir, toda una serie de actividades extractivas que para ese momento tenían como eje el caucho. Y digamos que en estos momentos, un siglo después, nuevamente se ha puesto en marcha el mismo modelo. Hoy en día los productos pueden ser distintos. Estamos hablando de coltán, de oro, de coca, pero la lógica extractiva sigue siendo la misma. Entonces, la importancia de La Vorágine radica, por una parte, en la vigencia de los procesos sociales que retrata, y por otro lado en el hecho de que se ha convertido en una obra de gran importancia en la literatura latinoamericana y en la literatura amazónica. Bien, le damos paso, le
pasamos la palabra al profesor Jorge David Sánchez. Muy buenas noches, mi querida Diana, a Julián, a Omar, a la profesora Margarita y a todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora. Y qué rico que me hayan invitado a una conversación sobre una novela que marca un hito en la literatura colombiana, que produce un giro en lo que era la literatura en Colombia hasta 1928 y luego de José Eustacio Rivera. Mire, hay una cosa de la vorágine, es cómo empieza la vorágine. La vorágine empieza, la primera frase es lapidaria, ¿sí? Es conmovedora, es profunda y da cuenta de la condición histórica y humana de un país como Colombia. La vorágine empieza diciendo: antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. ¿Sí? 100 años después, cualquier joven colombiano puede decir exactamente lo mismo. Son muchos nuestros jóvenes que hoy en día, antes de haberse apasionado por mujer alguna, le gana la partida la violencia, bien sea porque se ve envuelto directamente, bien sea porque se ve envuelto indirectamente. Y ahí creo que radica uno de los elementos que van a articular absolutamente la novela, que yo ya hoy en día ni siquiera pienso si es novela, pienso es que es una memoria, más que una novela, aunque toda novela y que toda literatura sea memoria, pero en este caso mucho más, porque es un relato que nace de todo lo que él les va a escuchar, lo que va a escuchar José Eustacio Rivera de dos amigos que le van a contar en principio todo el problema de la Casa Arana y toda la problemática de los llanos y de la Amazonía colombiana, aparte de sus investigaciones, y que ante la desidia y ante la frustración por la inacción, por la omisión gubernamental frente a esas problemáticas, él decide publicar todos esos documentos y todos esos relatos de vida, esas memorias orales, como una novela, como la vorágine. Entonces, la importancia de la vorágine es fundamental, no solo en la literatura, sino en la historia de este país, en la historia de la violencia de este país, en la historia de la desidia gubernamental de este país, en la historia de esa lucha que hemos tenido en más de 100 años entre premodernidad y modernidad, en ver cómo de la modernidad nos ha quedado solamente lo más débil de la modernidad, es decir, aquello que produce esa contradicción en una modernidad, en una visión de mundo que produce riqueza a partir de producir excesiva miseria, excesiva barbarie, excesiva falta de dignidad, de reconocimiento de dignidad del ser humano, y de ser tratados como esclavos, la mayoría de un pueblo que no tiene acceso a las ventajas de la modernidad. Empezamos por ahí para no alargarnos, ¿sí? Sí, la novela, digamos, se ha dicho que es una novela denuncia, ¿cierto?, que va a plantear todas estas contradicciones que muchas veces desde el centro del país no se ven, se ocultan, están invisibilizadas, pero también creo que la importancia de esta novela se va produciendo con lo que, valga la redundancia, produce la novela cuando se publica hace 100 años, ¿no? Y quería traer justamente esa discusión que se produce entre José Eustacio Rivera y el crítico literario Luis Trigueros, quien publica en la separata literaria del Espectador una crítica sobre la novela
que luego responderá con bastante ahínco y rabia José Eustacio Rivera, y esa respuesta, en esa larga respuesta, creo que también aparecen visos que nos permiten comprender no solo la importancia de la novela, sino cómo esta sociedad, cómo nuestro país, la clase dirigente, en fin, distintas instancias de la sociedad, somos también incapaces de ver todo eso que se está produciendo y tomar acciones frente a ello. Entonces queríamos compartir una de las citas de esta larga respuesta de José Eustacio Rivera a esa crítica. Gracias, profesora Diana, y buenas noches, oyentes de la UD Radio. Me permito leer entonces el fragmento. Mas lo que no puedo perdonarte nunca es el silencio que guardas con relación a la trascendencia sociológica de la vorágine. ¿Cómo no darte cuenta del fin patriótico y humanitario que la tonifica y no hacer coro a mi grito en favor de tantas gentes esclavizadas en su propia patria? ¿Cómo no mover la acción oficial para romperles sus cadenas? Dios sabe que al comprender mi libro no obedecía a otro móvil que al de buscar la redención de esos infelices que tienen la selva por cárcel. Sin embargo, lejos de conseguirlo, les agravé la situación, pues solo he logrado hacer mitológicos sus padecimientos y novelescas las torturas que los aniquilan. Cosas de la vorágine, dicen los magnates, cuando se trata de la vida horrible de nuestros caucheros y colonos de la zona amazónica. Y nadie me cree, aunque poseo y exhibo documentos que comprueban la más inicua bestialidad humana y la más injusta indiferencia nacional. Tú, que fuiste cónsul en Manaos cuando los crímenes de la selva llegaron a su apogeo, ¿por qué callas hoy como ayer en vez de comentar mi denuncia destacándola nítidamente a la faz del país? ¿Te ocupas solo en minucias y trivialidades? Mientras tanto, la obra se vende, pero no se comprende. Sí, efectivamente, este era un reclamo muy fuerte que hizo José Eustacio Rivera, pues a la sociedad fundamentalmente capitalina, ¿no? El país ha tendido con ese centralismo a gobernarse desde el centro, desconociendo e invisibilizando muchos de los problemas de la periferia. Y esa última frase ha quedado resonando mucho, ¿no? La obra se vende pero no se comprende, pese a que es evidente la denuncia y los hechos que está presentando José Eustacio Rivera en el texto, pareciera como si fuera simplemente ficción, ¿no? Bueno, gracias a los 100 años estamos viendo, y incluso en el marco de esta Feria del Libro lo estamos observando, muchas iniciativas para volver a revisar, a leer este texto y lo que en las múltiples complejidades y contradicciones que entraña la historia. Sí, Diana, yo traía precisamente la última frase de ese fragmento en la cabeza, que ya había leído la carta a Tigreros hace mucho tiempo, porque alguna vez escribí un artículo que fue publicado precisamente en la revista de nuestra licenciatura en conjeturas sobre la vorágine de 100 años de soledad y la María. Y a mí me llamó mucho la atención esa última frase cuando dice: con tanto dolor, con tanta fuerza, con tanta frustración, la obra se vende pero no se comprende. Pero lo triste y lo más triste es que 100 años después la obra se vende como se está vendiendo hoy en día en la Feria del Libro. Pero la pregunta es, ¿se comprende? ¿Realmente la vorágine habla de la selva o habla de una sociedad bárbara que es incapaz de reconocer la dignidad de la persona en cualquier espacio de este país? Es que Colombia no es solamente Bogotá, Medellín y Cali, ¿sí? Por fuera de Bogotá, Medellín y Cali, las 4 o 5 ciudades grandes y medianas que todos tenemos en el imaginario, Colombia no existe sino para expoliarle las materias primas, como lo hacían los caucheros. ¿Cómo está hoy la Chorrera? ¿Sí? Sí. ¿Cómo están los espacios que trasiega
José Eustacio Rivera en la vorágine, ¿sí? Y cómo estamos en las grandes ciudades, si no estamos desconociendo todavía esas realidades. O sea, 100 años después de la denuncia del grito de José Eustacio Rivera, para que esto sea una república moderna, que sea una república que trabaje por sus ciudadanos, que respete a sus ciudadanos, todavía no lo logramos, todavía vemos cómo la injusticia, la brecha social se permea por todos los sitios por donde uno vaya caminando. Hoy 100 años después de la vorágine, todavía hay sitios que viven en el siglo XVIII y no en el siglo XXI. Entonces, evidentemente que la vorágine hay que hacerle una lectura crítica y una lectura diferente. Hay que mirar y ver que cuando se habla de la vorágine no se está hablando simplemente de la Casa Arana, sino de una visión de mundo, ¿cierto? Margarita hace la edición muy bella de la cosmografía de la vorágine, y había que hacerle la cosmología de la vorágine para mostrar eso que reclama José Eustacio Rivera en su respuesta. El carácter sociológico es todo un tratado político de cómo hay una nación que no quiere entrar en un Estado de Derecho, ¿sí? José Eustacio Rivera era un conservador, nacionalista, y cada vez más nacionalista y menos conservador, y siempre vivió frustrado por los ataques que le hicieron a él, no tanto como político, sino por sus denuncias permanentes, fundamentadas, investigadas, ¿cierto? Él va a tener otra investigación luego al final de su vida, que es la investigación sobre el petróleo, de donde va a construir y va a escribir otra novela que es La Mancha Negra, ¿cierto? Digamos que las hipótesis conspiracionistas pretenden ver que la muerte de José Eustacio Rivera no fue una muerte natural, que fue una muerte inducida, y que de hecho no le hicieron ni pidieron que le hicieran autopsia, ¿sí? Sus enemigos, y ya antes había recibido amenazas de muerte precisamente por las denuncias que hacía Rivera cuando fue representante a la Cámara. Entonces, lo que hay que ver y hay que leer la vorágine no es en ese mundo o esa mirada romántica de la civilización contra la barbarie de la selva, contra la urbe, sino en claves de un tratado histórico sociológico que retrata el sistema feudal que permea la mentalidad y el marco cultural y político de un país como es Colombia, ¿no? Creo que ahí está la clave, en volver a leer la novela. Maravilloso que lo estemos haciendo estos 100 años, pero qué bueno sería que estos 100 años nos dieran la perspectiva de leer a la vorágine no como un libro de la selva, sino como un libro que hace todo un análisis político, que hace un análisis del progreso, de lo que sería el progreso, de lo que es trabajar la naturaleza para proveer las mejores condiciones de una sociedad, y que eso no implique el esclavismo ni la destrucción de la selva que hoy seguimos destruyendo, ¿no? Porque cada día vemos más deforestación allá en el Amazonas. Sí, digamos que por la vorágine, por la novela pasan una cantidad de problemas, de contradicciones de nuestro país, de nuestra sociedad. Claro, es un viaje por la Orinoquía, no solamente por la selva, por la Orinoquía, por la selva, pero territorios que han sido desconocidos históricamente no solo por la clase dirigente, sino por la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, digamos que ahí es clave esta idea de la cosmografía y ese esfuerzo que hace Margarita Serge y Erna van der Walde por construir una edición cosmográfica que permita
plantear esos recorridos. Muchos de esos recorridos, por supuesto, son ficcionales, otros son reales, ¿cierto?, histórica y geográficamente dateables. Pues Y que permiten conocer también lo que va pasando en esos territorios social y culturalmente. Sí. Muchos de esos recorridos se los contó, no los hizo Rivera, se los contó Custodio Morales, y otros se los contó un señor con el que se encontró en los llanos, Luis Franco Zapata. Luis Franco Zapata es el que se vuela con una tal Alicia Hernández. Se vuela el tipo. Y entonces él le cuenta la historia a Rivera, ¿sí? Y le cuenta el trasega, porque Luis Franco fue el que hizo todo ese recorrido por la Orinoquía y llegó hasta al Amazonas. Rivera lo va a hacer casi que como última instancia, merced a que lo nombran miembro de una comisión fronteriza para resolver los límites con Venezuela. Exacto, por esas latitudes. Pero no es Rivera el que empieza la investigación por ahí, es que la escucha. Y de hecho, la historia de Arturo Cova huyendo con Alicia, pues Alicia, esa es la historia que le contó Luis Franco. Franco aparece en la novela, ¿no? Fidel Franco aparece en la novela, que le cambia el nombre, pero el apellido se lo deja. ¿Sí? Y él, es más, Luis Franco es el que le toma la foto a Rivera, que aparece en la portada de la primera edición, ¿sí? Como Arturo Cova, porque pues Rivera se mimetiza en Arturo Cova. Bueno, bien, pero démosle la palabra a la profesora Margarita Serge. Queremos que nos cuente qué es eso de una edición cosmográfica de La Vorágine y cuál fue el trabajo que tuvieron que realizar para producirla. La idea de una edición cosmográfica pues surgió por un lado, de la inquietud que tuvimos Erna von der Walde, mi colega, y yo, de preparar una edición de La Vorágine que se distanciara de las clásicas ediciones literarias, de las ediciones críticas literarias. Entre otras, pues porque consideramos que realmente se han hecho unos trabajos maravillosos de edición crítica, como el de Montserrat Ordóñez, por ejemplo. Y lo que nosotros queríamos destacar en esta edición es el mundo, el universo que describe Rivera en La Vorágine. Rivera describe realmente todo un cosmos en esta novela, y de allí provino la idea de llamarla una edición cosmográfica, porque queríamos enfatizar precisamente en este universo que describe Rivera. Nos inspiramos obviamente de los primeros cartógrafos que se llamaban a sí mismos los cosmógrafos. En la cosmografía de Ptolomeo, por ejemplo, se considera como cosmógrafo a aquellos que describen el mundo, y lo describen mediante la cartografía. Entonces, este fue, digamos, como otro elemento central para la edición cosmográfica, que buscó, por una parte, rescatar los mapas que introdujo Rivera en la última edición que él preparó. Rivera se fue a Nueva York a preparar una edición de La Vorágine. Creó en Nueva York una editorial que se llama la Editorial Andes, y allí publicó la última edición con los textos nuevamente repasados y cuidados por él, y a esa edición le eliminó las fotografías que había incluido en la primera edición, y en vez de esas fotografías le introdujo 4 mapas. Esos 4 mapas, digamos, que tienen obviamente la intención de darle un efecto de realidad a la novela, porque si bien los hechos son ficticios, suceden en una geografía exacta, en una geografía real, que es lo que Rivera buscaba destacar con estos mapas.
Curiosamente nadie volvió nunca a publicar los mapas se perdieron, no hubo ediciones posteriores que los volvieran a reproducir, y esa fue, digamos, otra de las intenciones de la edición cosmográfica, fue la de recuperar esos mapas de la novela y de trabajar sobre ellos en esta edición. Entonces nosotros para la edición cosmográfica no solamente recuperamos esos mapas, sino que elaboramos mapas, digamos, con la tecnología cartográfica contemporánea, que ayudan a los lectores a seguir el recorrido que hacen los protagonistas de la novela. Bueno, justamente sobre la importancia de esos mapas, como decía Margarita, que ayuda a la lectura de la novela, queríamos preguntarle por justamente, bueno, cómo es la cosmografía o cuál es la cosmografía que narra La Vorágine y cómo es que va guiando, orientando esa lectura de la novela y cómo va metiendo también al lector en ese territorio que es ampliamente desconocido por el resto del país. Como comentaba hace un momento, si bien los eventos de la novela y los personajes son ficticios, una de los elementos claves de La Vorágine, que apunta precisamente a dar cuenta de su cosmografía, es el hecho de que están basados en una geografía y en una historia real. La Vorágine, curiosamente, narra la estadía de los personajes en varios sitios ficticios, en el hato de la Maporita, en la ranchería de Macucuana, en el garcero de las Hermosas, en las barracas de Guaracú, en las barracas del río Yuruaxí, etc. Y es en estos sitios ficticios donde la novela abre ventanas a la historia y a la geografía, digamos, histórica de la región, real de la región. Aquí en estos lugares entonces la novela pone en evidencia, por un lado, el proceso de transformación de los llanos mediante la ganadería, y fue uno de los primeros documentos que denuncian las masacres de indígenas en los llanos para darle cabida al ganado y a los pastos. Esas masacres que se conocieron después como las cuiviadas y las guajiviadas, fueron, digamos, objeto de conocimiento y de debate en la opinión pública hasta los años de 1970, cuando se conoció los eventos de la masacre de Planas y de la masacre de la Rubiera. Sin embargo, ya Rivera, en la primera parte de la novela, denuncia que esto está sucediendo, que hay cacerías de indios y hay masacres de indios para despejar las tierras para darle paso a la ganadería. Por otro lado, otra, digamos, de los eventos históricos y geográficos importantes que destaca la novela es, por ejemplo, en la estadía o en la visita de los protagonistas al garcero de las Hermosas, pues ponen en evidencia otra de las economías extractivas importantes de la región en la época, como era la de la extracción de plumas de garza. Esas plumas de garza se extraían matando las garzas, acribillando la vida de estos espacios que son como son los garceros, a donde se reúnen una cantidad de aves acuáticas y una cantidad de especies animales en la época de cría. Entonces estas plumas de garzas fueron objeto de un comercio intensivo para exportarlas, porque eran tremendamente demandadas por las casas de moda en Europa y en Estados Unidos, para elaborar la moda del momento, las señoras elegantes de la Belle Époque, que se vestían con sombreros de plumas, con boas de plumas, etc. Y obviamente otro de los ejes histórico-geográficos que la novela nos muestra
con mucho detalle es la economía extractiva del caucho. Y nos muestra, digamos, que se trataba de un fenómeno que a pesar de lo que muchas veces se cree que fue un evento aislado de la Casa Arana, realmente lo que muestra la novela es que este era un fenómeno, o un sistema, como lo llama el mismo Rivera en la novela, que estaba generalizado en toda la región Orinoco-Amazónica, ¿no? El sistema del endeude, de la esclavización mediante la deuda, de las poblaciones indígenas, de los pequeños campesinos y colonos, de los caboclos en el caso del Brasil. Y Rivera nos muestra obviamente la Casa Arana, digamos que es un caso famoso que llegó a ser juzgado en Inglaterra, pero nos muestra también cómo este sistema se daba en la Casa Funes a través del relato de uno de los personajes de la novela, de Ramiro Estebanes, que cuenta los eventos de la Casa Funes en el Alto Orinoco, y muestra también la novela lo que sucedía en la casa cauchera del turco Pesil en el Alto Río Orinoco. Entonces Rivera nos da, no solamente muestra con gran crudeza lo que fue este sistema de violencia y de terror que exterminó cerca de 40.000 indígenas durante los años del boom del caucho, y nos muestra su dimensión como un proceso que se dio de manera generalizada en la región Orinoco-Amazónica. David, a partir, digamos, de la exposición de la profesora Margarita Sergi, estamos hablando de una novela de denuncia, estamos hablando de una novela en donde se refleja la explotación económica y humana de una región. ¿Cómo ubica usted digamos, esos elementos en la vorágine? Yo creo que es que la novela se inscribe en un periodo bien problemático, porque en 1903 se ha producido la separación de Panamá, y para la época Estados Unidos estaba entregándole o le ha entregado una platica, sí. 25 millones de dólares, algo así, a Colombia como indemnización por la ITUC Panamá. Y aquí en Bogotá se vendía lo que luego se llamó con el gobierno de Ospina la prosperidad al debe, es decir, un intento de modernizar a Colombia y de entrar en la industrialización, entrar pues entre las naciones modernas. Y Rivera se inscribe en esa discusión, en cómo se va a esa modernización, y va a ver que la modernización en Colombia está montada desde la explotación de materias primas, el petróleo que empezaba ya, pero sobre todo el caucho, que era el gran boom, ¿no? O sea, el caucho en ese momento era lo que hoy en día que podrá ser lo que se va hoy y en estos próximos años el litio, ¿no? O el coltan. El coltan allá en el Amazonas, sí, ¿cierto? Que está sucediendo lo mismo. Sí, sobre todo en la parte orinoquía, Guainía. Sí, toda esa parte, exacto. Entonces, evidentemente que cuando a Rivera le cuentan la explotación inhumana que hay tanto de la naturaleza como de la población del sector, Rivera se empieza a documentar, empieza a leerle el libro rojo del Putumayo, que es un informe, no es una novela, es un informe de las atrocidades que se cometen en el Putumayo en la explotación del caucho. Y eso le va a impactar, y como aquí no lo escuchaban, ¿cierto? Entonces empieza a documentar y a buscar fuentes más reales de cuál es la problemática de ese intento de hacer de Colombia un país moderno, ¿no?
pero con métodos y con modelos feudalistas, y no feudalistas siquiera, esclavistas, Sí. esclavistas, netamente Para entrar al esclavistas. capitalismo, ¿no? Claro. Paradójicamente. Netamente esclavistas. Hay una frase que dice al principio Rivera en La Vorágine, y le dice a Alicia, por aquí la tengo, le dice, ¿no crees, Alicia, que vamos huyendo de un fantasma cuyo poder se lo atribuimos nosotros mismos? ¿Sí? Es decir, el problema no está allá, el problema está acá, el problema está en un sistema, porque no eran simplemente los conservadores, igual hacían los liberales, ¿cierto? En un sistema que veía que podía entrar a la modernidad, pero sin cambiar los sistemas del tratamiento de la dignidad humana, que podía seguir siendo manteniendo esclavos. No eran Abraham Lincoln, ¿cierto? Abraham Lincoln entendió que el capitalismo solo se podía extender si se acababa la esclavitud, ¿cierto? No fue por solo filantropía, fue por comprensión de que el capitalismo requiere obreros, pues porque requiere consumidores. Exacto. ¿Sí? En este país nunca se comprendió eso, nunca se ha comprendido eso, ¿no? Y Rivera lo comprende muy bien y empieza esa lucha, que es la de intentar hacer comprender cómo no se puede llegar a la modernidad a partir de el sometimiento inhumano de seres humanos. Me parece que lo hubo ahí en la investigación que hace él, y lo hay en la novela cuando va a escribir exactamente todas las horrorosidades y atrocidades que, como bien lo cita Margarita, es que todavía, y la última gran memoria que tenemos, por decirlo así, pues es el de la matanza de la Rubiera, ¿no? Donde en los llanos orientales. Claro, en los llanos orientales, donde se escudan los asesinos, se escudan y están próximos a salir libres, se escudan así, es decir, nosotros crecimos con la creencia, con la certeza de que los indios eran animales, por eso los matamos, en la Rubiera, Omar. Y eso va a pasar más Sí, o menos en la década del 50, del 60 más o 60, menos, por 60. ahí. ¿Sí? Y entonces, pues el juez, sí, bueno, si ellos crecieron con eso, pues está bien, ¿no? Solo una pequeña detalle, como dirían por ahí chistosamente, un pequeño detalle que descubre, no recuerdo si es un abogado o un periodista, ¿sí? Descubre un pequeño detalle, es que a los indígenas que habían matado, los asesinos de la Rubiera, los habían enterrado. Y entonces el juez entendió que no podían ser cierta la versión de los asesinos, ¿sí? Porque a los animales, cuando se matan o cuando se mueren, no se les entierra. En ese momento, hoy en día sí, ¿sí? Pero en ese momento no se les enterra, se les deja tirados en el camino cuando mueren. Y a los indígenas, o sea que esa visión de mundo persistía y era contra la que estaba luchando. Realmente Rivera era un hombre muy inteligente y muy sabio, muy avanzado, ¿sí? Era de esos conservadores de vanguardia que salen de vez en cuando, y un humanista ante todo. Era un humanista. Entonces entendía que el problema no era simplemente el problema de un caso, que el caso, por decirlo de esa manera, era el ejemplo, el paradigma, pero que el problema era un problema estructural. Eso es lo que lo hace enemigo de las élites, dentro de su propio partido, ¿sí? Eso es lo que lo va a hacer víctima de los ataques. Y de plantear que no se trata tanto del centro civilizado y la selva salvaje, sino de cómo se produce, ¿cierto? Es una producción de la salvajización de las poblaciones y los territorios de esas periferias. Los bárbaros somos nosotros. Yo quisiera... Los bárbaros somos nosotros, por eso dice, estamos huyendo de un fantasma, en últimas, que llevamos dentro. Exacto. En esa carta de reclamo a Trigueros para
pues para reivindicar toda esta denuncia en la que Ahí se lo apuesta. dice, yo lo Ahí que lo pienso dice, es en un dice, país. yo quisiera leer, porque parte de la crítica de Trigueros es, la descripción como literaria, sobrecargada de estos paisajes, no sé qué, y él le dice esto, le dice a Trigueros: ¿no convienes acaso en que para recoger el ambiente de esa inmensa zona de 2000 leguas que va en mi libro desde las goteras de Bogotá hasta los estuarios amazónicos y que tú calificas de monstruosa, atormentada y bravía, era indispensable que la concepción artística, la acción, los episodios y hasta el estilo reflejaran las peculiaridades del medio que copian? ¿Piensas que las gentes que viven en aquellos desiertos tienen almas semejantes, a las que tú conoces, chiquitas, pacatas, catalogables? ¿Cómo se te ocurre que en un éxodo como en el de la vorágine, dadas las costumbres que pinto y los personajes que menciono, se pueden pedir cosas sutiles, análisis anímicos, buena conducta, buenos modales, buenas palabras? ¿He escrito acaso una novela ciudadana en un ambiente de salón? No, querido Trigueros, ya las marchas guerreras no se tocan con flauta. Hay que ver esto que está denunciando Rivera y que está defendiendo, ¿cierto? La pregunta sería, ¿cierto? Esa visión que tiene Trigueros y que le reprocha a Rivera, ¿cierto? No es la misma visión que tiene la ciudad de Bogotá con los en Vera aquí desplazados, que llevan más de 2 años, más de 3 años, ¿sí? Hacinados en un parque como el Nacional y en un sitio como el de la Floresta. No es la misma. O sea, son 100 años en que Rivera hoy, leyéndolo como si hubiera escrito eso hoy, cambiémosle el nombre al lugar y pongamos Bogotá, y es la misma. En ese sentido, creo que la vorágine también es una genealogía de la manera como se han expoliado, se han tratado y se han visto estos territorios, que hasta hace muy poco, digamos en el tiempo, se hablaba de los territorios nacionales. Los territorios nacionales que comprenden, digamos, toda la Orinoquía y Amazonía, que comprenden más del 50% del país, que es paradójico, digamos, en ese sentido. También quería hacer referencia un poco a algo que menciona la profesora Margarita en relación con las bonanzas. Porque ha sido una tierra de bonanzas, lo de las plumas de garza, la quina. El presidente Rafael Reyes recorrió estas tierras exportando quina, luego José Celestino Montes. Luego la goma para el caucho, las tigrilladas, tristemente, la madera, no, pero digamos, claro, es decir, podíamos mirar todo esto, pero en esta zona particular, digamos, la que se retrata allí, por eso digo yo que sería como esa genealogía de cómo se fue configurando una zona de extracción fundamentalmente. Luego las tigrilladas, las tristes tigrilladas de los años 60, el narcotráfico, es decir, una zona de bonanzas también esporádicas, pero violentas, y que, insisto, que José Eustacio Rivera diría: esta cosa comenzó acá y era esto, y de alguna manera con un cierto realismo. Omar, cuando usted dice genealogía, ¿cierto? Habría que decir genealogía de la violencia, ¿cierto? Si se hace el mapa de la violencia en Colombia, históricamente, se va a encontrar que la guerra existió en territorios que son de una gran pobreza social, pero de una gran riqueza material, ¿sí? Donde no hay riqueza no hay guerra, ¿sí? Donde no hay riqueza no hay guerra, y cuando digo esa violencia es en todo. Hay que ver, por ejemplo, en los pueblos que rodean la explotación del carbón o la explotación del petróleo, ¿cierto? Son pueblos que dicen: no, pero si son pueblos donde está la riqueza, está el carbón, ¿y por qué
esos pueblos están tan atrasados y casi que, mejor dicho, estoy exagerando a veces, seguramente en muchos casos, pero casi que no tienen un centro de salud, ¿no? Y allá está saliendo la riqueza que pelechamos en las grandes ciudades, ¿cierto? Y que nosotros no reconocemos y nos llevamos. Sí, bueno, el tiempo pasa muy rápido, es una ilusión. Y bueno, vamos cerrando nuestra conversación. Este es un programa de apertura a esta iniciativa que busca justamente profundizar en todos estos aspectos que narra, que retrata, que denuncia la vorágine. Y bueno, quisiéramos cerrar un poco en el marco de la Feria del Libro del pasado, pues Día Internacional o el Día de la Lengua Española, ¿no? El uso que se le ha dado a la vorágine en los procesos formativos, porque a veces se dice, ¿no? De manera un poco irreflexiva, me atrevo a decir, que es que hay que leer la vorágine y toca poner a leer la vorágine, pero hay gente que dice que es un libro muy complejo, en qué momento se lee, cómo se trabaja. Profesor Jorge David, ¿usted qué cree? ¿Cómo podemos utilizar la vorágine para también desde los procesos de enseñanza de las nuevas generaciones abordar todas estas problemáticas, no solo históricas, sino actuales del país, ¿no? Porque estamos viendo que eso se repite de otras formas, ¿no? Pero se sigue repitiendo. Dianita, tuve un paso porque Rivera fue supervisor de educación. Y entonces estuvo un buen tiempo en eso, se fue decepcionado precisamente porque hace un discurso en una despedida de un colegio de niñas o algo así, y la gente se escandalizó y entonces lo demandó con el ministro de Educación, que si no estoy mal, era tal vez Germán Arciniegas, que hacía liberal, ¿no? Y le pega un vaciadón a Rivera y entonces lo echa y en fin, se retira. Luego va a hacer otra perla a Germán Arciniegas porque le va a cerrar las puertas a Rodolfo Mondolfo cuando venía huyendo de la guerra europea y que por comunista, y entonces Rodolfo Mondolfo se va a la Argentina y funda todo un movimiento filosófico inmenso allá. ¿No? Ese es el liberalismo nuestro. Era muy diciente y contra eso era que estaba Rivera. Pero volviendo a la pregunta que es el valor pedagógico que pueda tener una obra esta. Primero, porque es una memoria, ¿cierto? Segundo, me parece que es importante que el primero que tiene que leerlo y comprenderlo para enseñarlo es el maestro. No puede leerlo simplemente como un libro de la selva, como se ha leído, como si fuera. No es un libro de la selva. ¿Sí? De hecho, la parte donde él describe la selva es la más corta. ¿Sí? La novela se va, la mayor parte, yo tenía esa estadística alguna vez para cuando mis materiales para el artículo que había escrito, la mayor parte de la novela está en la primera y la segunda parte. La tercera parte, que es la selva, es la más corta realmente, porque no era quedarse en eso, es mostrar, ¿cierto?, toda una condición sociológica, una condición humana que permea a nuestra sociedad y que se puede permitir el docente hacer todo un trabajo impresionante. Por ejemplo, eso que hizo Margarita, hacer las rutas, los mapas. De hecho, Rivera incluyó mapas en la vorágine, porque además los había visto, él tenía un referente en el libro rojo del Putumayo, pues hay toda una cartografía y él se remite un poco a eso y hace casi que un intertexto ahí. Entonces yo sí creo que el valor pedagógico tiene que ver con que se pueda llevar acá a eso que llaman el aprendizaje significativo, es qué condiciones de esa historia o de esa memoria que hace Rivera
todavía nos permea hoy. ¿Cuál es la visión que tú tienes, tú, Diana, de los indígenas? ¿Sí? ¿Cuál es la visión que tú tienes del Putumayo? ¿Qué es para ti el Putumayo? Yo recuerdo que alguna vez, estando aquí en la Universidad Inca, hacemos un trabajo de recolección de mitos y leyendas en los pueblos de Cundinamarca y Boyacá. Y mandábamos grupos de estudiantes que lo hicieran. Y un grupo de estudiantes me dijo, profesor, nosotros queremos ir al resguardo indígena de Cota. Le dije, perfecto, vayan. Cuando hicimos la retransmisión le preguntamos, ¿cómo les fue? Dijo, mal, profe. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No encontramos nada. ¿Cómo? ¿Quitaron el resguardo? No, profe, el resguardo está ahí, pero no hay indios. ¿Cómo así que no hay indios? Entonces está vacío. No, es que hay gente como nosotros, están vestidos de blue jeans, ¿no? Y eso hace 30, 40 años, en la década del 90, hace 30 años. O sea, esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Cómo vemos nosotros? ¿Sí? Y por eso es lo que remitimos. ¿Cómo vemos a los Embera aquí? ¿Cómo lo vemos? Entonces yo creo que sí hay un potencial pedagógico, como en todas las novelas, pero en esta novela en específico de Rivera, además porque es la primera novela, por lo menos que yo conozco, yo no sé si Omar conoce, pero casi que es la primera novela social, de denuncia. Las novelas que habían hecho hasta ese momento eran unas novelas muy idílicas, muy como románticas, pero no del romanticismo, sino románticas, en el lenguaje popular, ¿cierto? La Manuela, aún hasta la María, ¿no? Pero esta novela es una novela que inaugura, ¿cierto?, el tocar un tema, una situación, un problema, para reflexionarlo literariamente, para ponerlo ahí en cuestionamiento e invitar y retar al lector a que se cuestione sobre esas problemáticas y sobre esas visiones. También creo que hay una riqueza impresionante. Además, la novela es muy rica de leer. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí sí me pasó y me pasa cada vez que la leo. La vuelvo a leer, yo creo que la he leído unas 20, 30 veces y me pasa que la prosa de la novela, hay que decirlo, realmente esa fue la única novela que escribió Rivera. Rivera no era novelista. Exacto. También se volvió novelista por culpa de Franco. Franco es el que dice, deje de escribir pendejadas, de escribir poemas, que eso lo hace cualquiera. Escriba algo, escriba una novela. Y él es el que lo anima. Pero Rivera no era novelista. Y cuando yo leí la primera vez La Vorágine, me puse a leer y me di cuenta que de repente yo empezaba a leer la prosa y de repente terminaba declamando. Después lo supe, el poeta Rafael Maya le hizo correcciones a la novela y le ayudó a quitar en decasílabos, pero quedaron muchos en decasílabos, ¿cierto? Porque era un poeta, su primera versión prácticamente fue un poema. Sí. Un poema, ¿no? Muchas de las críticas que recibió fue por eso, sí, ¿no? Sí, pero es muy rica de leerla por eso, porque tiene musicalidad, tiene ritmo, tiene, ¿sí? Hay cosas que se pueden hacer mucho en clase con la novela de La Vorágine. Muchas gracias, profesor Jorge David. Y no me pida que me entusiasme, porque es que si no ya me quedo aquí toda la noche. Bueno, pero además porque digamos lo que viene son nuevos programas, tenemos aproximadamente unos 6-7 programas a lo que va a transcurrir el año, en donde vamos a tocar muchos de estos aspectos en detalle con nuevos invitados. Sí, vamos a ir profundizando y tenemos unos invitados de lujo. Los invitamos para el próximo jueves 23 de mayo a las 6 de la tarde. Hablaremos de José Eustacio Rivera, su vida y su obra, con el escritor Isaías Peña Gutiérrez. Buenas noches. Que tiene una biografía que él escribió por los 90 años del nacimiento de Rivera. Una biografía de Rivera. Un experto en... Sí, además tiene chismes de Rivera. Bueno, buenas noches. Gracias a la U de Radio. Escúcheme.